Bueno, eh, buenas tardes a todos. Eh, es un placer estar arriba de este escenario. Eh, Estamos a la espera del ingreso de nuestro speaker para este panel que nos va a acompañar, que estamos con un tema técnico, pero está a la brevedad para sumarse. Eh, Me presento. En primer lugar, mi nombre es María Laura Mata. Soy experta en marketing y comunicación en el mercado de hospitalidad, eh, y tengo el placer y el honor de, bueno, conocer la trayectoria del estudio Piana a lo largo de mi trabajo en la industria hotelera y de estar cercana a ellos en distintos proyectos. Y he tenido entonces la oportunidad de charlar y de presentar este panel y moderar un poco este panel en el que vamos a hablar de la resiliencia del diseño. Y claramente, y quienes sabemos y participamos de esta industria, sabemos que el diseño de los inmuebles que luego nos toca operar eh, son una parte clave y esencial de la vida y de la rentabilidad que le genera eh, eh, a los propietarios su hotel. Y de eso vamos a estar charlando con el arquitecto Daniel Piana, que es el titular del estudio de PA, un estudio con más de 40 años de trayectoria en Latinoamérica, y yo digo que son responsables de haber modelado la propuesta hotelera 5 estrellas de la región. Y Sebastián Piana, que es el responsable del área de arquitectura. El estudio de PA hace arquitectura y diseño interior, son especialistas en arquitectura y diseño interior eh, de, eh, de hoteles exclusivamente y de productos de hospitalidad, ¿verdad, Sebastián? ¿Así está bien? Correcto, correcto. Así es, exactamente ese es el campo de trabajo que tenemos. Y por tu parte, vos dirigís al equipo de especialistas y de profesionales de arquitectura, ¿verdad? Sí, yo soy director de arquitectura en el estudio y de cualquier forma siempre es un trabajo como que abarca todos los campos, ¿no? Porque tenés que coordinar, como hacemos las dos disciplinas, el diseño interior y la arquitectura, usualmente en los proyectos que encaramos, la coordinación y el trabajo, digamos, cruzando los campos es continuo y lo tratamos como un solo tema en la realidad. Bueno, recién hace un ratito nos contaba la persona Inés que habló por parte de Amadeus, y lo mismo repitió Carlos, esta integración de los equipos. Evidentemente, quien no lo haya encarado, Daniel es un gran visionario, y hay muchas prácticas del estudio que son prácticas que en verdad hoy se dice, bueno, esta es la nueva forma de trabajar, pero lo cierto es que ellos comentaban recién, y pareciera cada vez más, entendemos que los trabajos integrados son los trabajos que hacen que los negocios terminen siendo una propuesta de valor, ¿no? Viste, decía Inés, ya no es más que el front hace esto y que marketing y ventas, estas islas que están propuestas desde una estructuración de las compañías, eh, evidentemente cada vez menos sentido tienen, y hay que entender cómo se puede cada uno, zapatero a su zapato, pero integrar el negocio. Y hablando un poco de eso y entendiendo en ese sentido el negocio hotelero también, eh, hay una integración entre el diseño. Algo que preocupa siempre es la disociación entre, se entiende que, bueno, la arquitectura, el diseño, eh, eh, evidentemente la operación. Me gustaría hablar un poco de eso, Seba. ¿Qué decís de cuál es una buena práctica para alguien que está diseñando un hotel? Vamos a hablar primero de una buena práctica, después vamos a hablar qué está pasando ahora y cuál es la... Ahí se frizó.
Ahí, perdón, ahí volviste. Se había frizado, Lau, no sé si me escuchás. ¿Me escuchás ahí, Lau? Me morí, ¿no es Ahí, cierto? ahí está, ahí Me- está. Te había frizado, me quedó en la mitad de la... Yo me quedé acá esperando. No, perdón, No problema. acá estoy de vuelta, menos mal. Bueno, te decía, Sebastián, que estábamos hablando de integrar el diseño a la hora de la operación. El estudio habla siempre de diseños rentables, ¿no? Ustedes hablan de Bueno, que uno de los focos del negocio de DPA es hacer rentable el negocio. La rentabilidad viene a la hora de la operación, pero el diseño y la arquitectura viene bastante antes de ponerse a operar correcto. un inmueble. Que ahí me gustaría hacer un poco de foco porque estamos todos sabiendo que la rentabilidad, recién nos contaba Inés, los márgenes están súper ajustados y pareciera ser más importante que nunca poner foco, esa rentabilidad que te repito, creo que el desafío es en qué momento uno se pone a pensar en esa rentabilidad. Y ustedes saben que el momento es el momento de cero, el momento de diseño. Exacto. Sí, te diría, y enganchándolo un poco con lo que hablabas antes de, o agregando a esta cosa de la arquitectura, la operación, y si querés la otra pata como el diseño interior, y hablando un poco de esto de cómo se maneja la disciplina y esta cosa de cruzar en todas las áreas, digamos, del espectro de trabajo. Nosotros tenemos, digamos, como concepto, digamos, el diseño integrado, Integrated Design, que lo manejamos casi como un mantra desde el día uno, de que yo por lo menos empecé a trabajar en el estudio, teniendo en cuenta las disciplinas de diseño interior y arquitectura, digamos, como algo indivisible para este tipo de productos, para este tipo de edificios, ¿no? Que es imposible pensar un edificio y que después venga alguien o venga en el expost y le coloque en el diseño interior como si fuera algo que se le coloca a alguna estructura existente, digamos. Y claramente en el momento de iniciar un proceso de diseño para un tipo de proyecto, digamos, de hospitalidad, es clave tener esa lógica de trabajo, esa estrategia de trabajo, sumado a un buen planning, ¿no? Tener claro cuál es el target, a qué se apunta, un planning de las áreas y cómo eso intenta funcionar con determinadas características específicas que abarcan desde cosas muy técnicas y muy concretas hasta cosas más intangibles como son las experiencias de los huéspedes o los usuarios finales de todo eso. En Ustedes todo son ese que pool, están homologados con muchas cadenas internacionales. Una de las correcto, características del estudio de ustedes, creo que hay pocos estudios en la región. El estudio de ustedes es un estudio regional. Yo sé que ustedes tienen oficinas en Brasil, tienen oficinas en Miami, tienen su sede en Buenos Aires, pero bueno, operan a nivel regional y por eso tienen esta homologación que las cadenas, es de lo más difícil de conseguir, de las cadenas internacionales, tienen homologadas con la mayoría de las marcas en los distintos segmentos, desde los upscale hasta los select services brands de las cadenas hoteleras internacionales. Y yo creo que eso, vos hablabas recién de entender el diseño integrado. Muchas veces los propietarios, Latinoamérica está conformada por propietarios, contrario a otros mercados, en Latinoamérica hay propietarios que no necesariamente son hoteleros, pero que son los propietarios del inmueble, pero que no son hoteleros, y que luego en algún momento aparece la bandera y hay una bandera que se asocia a ese proyecto de real estate que empieza siendo un proyecto de real estate. La importancia de un equipo de diseño que ¿no? Vamos a hacer, digo, si tenés un equipo, un sí, inversor que es inversor de real estate y luego vas a tener un operador hotelero, ahí
hay ¿cuánto influye eso? ¿Cuál es la experiencia dentro de América Latina? ¿Cuál es la experiencia? Y también yo he visto, yo no voy a decir que ni nada, Sebastián, pero hemos visto algunos proyectos hoteleros que se asocian a grandes marcas, así como algunos estudios que están muy de moda y que los desarrolladores dicen, bueno, le pongo el sello de un estudio de arquitectura que por ahí está de moda, pero que no saben, y no nos faltan las anécdotas de que no había dónde guardar las toallas, de que no había back office para housekeeping. ¿Pasó o no pasó? ¿Eso es mito urbano o ha No, sucedido? no pasa. Pasa mucho y siempre depende cómo es el look, ¿no? Si es la cadena con un inversor que buscan desarrollar un proyecto y entonces el inicio o el kickoff de todo eso es el lote, digamos, o el site, y ahí a partir de eso se empieza a planificar, donde hay un estudio de mercado, que se busca cuál es el perfil del proyecto que se va a desarrollar y todo lleva a una cosa que está bien determinada desde el tamaño de los cuartos, el tamaño de los baños, la característica del proyecto, digamos, las áreas que tiene que tener y cómo hacer rendir esos metros cuadrados para que eso funcione de forma eficiente, tanto la parte que es visible para el huésped como toda la otra parte que es el back, que es tan importante para que el hotel sea eficiente y funcione. Pero también existe, así como estabas mencionando, muchas veces aparecen los inversionistas o los desarrolladores que vienen con un proyecto en una carpeta, se juntan con una cadena, quieren hacer un hotel, 6 estrellas, cuando todo eso avanza, nos llega muchas veces eso y claramente las habitaciones están desproporcionadas, tienen muchos más metros de los que tienen que tener, el flow, digamos, de funcionamiento de todas las funciones no funciona, faltan áreas necesarias para desarrollar la actividad o para que eso en el back por lo menos sea sustentable. Entonces siempre existe como un rediseño, un reproceso y que suele ser también un delay, digamos, hace menos eficiente el proceso, pero bueno, es Y ahí se necesario, empieza a perder digamos. rentabilidad. Ahí empezás a perder rentabilidad. Ahí empezás a ese rediseño, Exacto. cosas que se vuelven a hacer. No es un mito urbano, eso sucede, aunque No, no, no es no, Argentina, absolutamente, eso sucede y lo han visto pasar. absolutamente. Y yo pienso, viste, estamos hablando de los rediseños y nuestro lugar de encuentro hoy se llaman diseños resilientes. Y tenemos que hablar del elefante en la sala, que es nuestro amigo el COVID, la pandemia, el nuevo normal y un montón de estas cosas que no podemos dejar de hablar. Yo he leído cosas, he leído algunos artículos de Daniel en estos días, en estos meses, y yo entiendo que Daniel tiene una visión bastante particular, que yo comparto 100%, y es, hay algo de esto que está sucediendo que no sale de la nada, y el entender en realidad, a lo mejor y tal vez este bendito COVID y esta situación en la que está la industria ha sido simplemente un acelerador de una realidad que estaba sucediendo más tras bastidores, que iba a suceder por ahí más lentamente, un cambio en el comportamiento de los huéspedes, en el comportamiento de los viajeros, en el comportamiento del mercado en general. Inés recién hablaba de que el 70% de las reservas hoy están sucediendo en la misma semana. Imagínate los pobres marketineros teniendo que pensar y decir, vos decís, bueno, reservar tus vacaciones, no, va a pasar el 70% de tu ocupación. Imagínate lo que significa eso, por supuesto, para dar una respuesta desde el punto de vista de marketing y ventas, a estos comportamientos para poder seguir la demanda. Pero esto sucede muy vertiginosamente y estamos hablando ahora de lo normal. Pero había un normal que se planteaba como
bueno, hay cosas nuevas que están sucediendo. Hablaban del bleisure, que es el business con leisure, ese segmento. Se hablaba antes del COVID. El estudio Piana, yo he visto proyectos de ustedes, donde ustedes tienen propuestas de intervención de espacios públicos, entendiéndolas ya no más como las áreas públicas del hotel y esos metros y metros. Yo he leído cosas de Daniela, donde Daniel he tenido proyectos donde los metros cuadrados de simplemente un lobby habían integrado el Space as a Service y usar esos metros cuadrados de una manera distinta, porque el Space as a Service, el bleisure y todos estos conceptos existían antes de COVID. ¿Vos creés, Sebastián, que entonces eso es una oportunidad, entender eso y ahora entender, había metros cuadrados y metros cúbicos dentro de las propuestas hoteleras que necesitaban ser repensados como tal y la necesidad de hacer productos más resilientes? ¿Existía antes y se acelera ahora? Eso podríamos decirlo así. Digamos, si vos me preguntás si de una visión un poco más macro, yendo mucho más atrás y tratando de mirar un poco más adelante, de tal forma de poder ver un espectro más representativo, es un proceso que se viene dando hace, como vos decís, bastante tiempo antes, donde hace 20 años el espacio del lobby era el lobby y ahí no pasaba nada, era alguien que entraba, se anunciaba y se sentaba en un sillón o en algún lugar y esperaba a alguien o tenía cierta interacción. Bueno, 20 años después eso no existe más como concepto. El lobby es un lugar lleno de funciones de todo tipo, desde trabajo, desde espera, desde consumir algo, de algún tipo de interacción social. Entonces, eso es un proceso que se viene dando, diría, en forma transversal en todas las marcas y en todos los niveles, digamos, desde upper upscale hasta los más bajos en cuanto al estrato, digamos. Ahora, en el sentido, digamos, vos me preguntás respecto a los metros cuadrados o cúbicos y la sustentabilidad o la rentabilidad de los espacios y cómo uno planifica eso, ahí, digamos, uno podría hablar de cómo eso está diseñado y respecto a la flexibilidad, digamos, para vos poder reconvertir metros cuadrados que antes tenían una función y llevarlos a otra función ahora, necesitas que el espacio resista esa modificación. En tanto y en cuanto el edificio está proyectado con cierto criterio de flexibilidad, pensando que en el tiempo, digamos, está claro que ese tipo de propiedades o este tipo de edificios están pensados, diseñados con un propósito específico, pero que sabemos todos los que estamos en la industria, a lo largo del tiempo, van a necesariamente e indefectiblemente recibir modificaciones para adaptarse a las necesidades del mercado, a las necesidades de los usuarios, como por ejemplo puede pasar ahora con el COVID, digamos. No es más que un contexto diferente, algo que nadie consideraba y que hoy está. Así como antes una cadena o un propietario tenía determinados espacios que ya no le funcionan y que necesitan reconvertirlos para buscar otro tipo de revenue o otro tipo de función que les permita seguir funcionando de manera más eficiente y poder tener mayores ingresos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la flexibilidad del diseño respecto de los espacios y los metros cuadrados que tenés en un edificio son claves, digamos. Nos quedan poquitos minutos. Yo siento en el alma que nos falte Daniel. La verdad que, bueno, la tecnología puede fallar. Pero a mí, yo creo que agregan otra. Olga, vamos a tener que hacer una nueva edición para poder sumarlo a Daniel. Te voy a dejar el pendiente. Pero yo creo que me gustaría, yo creo y entiendo, por lo que estamos charlando, y como mensaje para cerrar este diálogo, desde una reflexión para el mercado es asegúrate de que desde la concepción de tu proyecto garantice la rentabilidad con el diseño y que sepas qué va a significar operar ese inmueble que estás diseñando. Eso lo sabíamos de antes, por lo menos ustedes lo saben un montón y es una de las grandes valores diferenciales que tiene PIA, un estudio como el de ustedes con el expertise en hospitalidad
realidad ya ahí te ahorraste, hay un montón de plata ahorrada porque eso es el know-how de 40 años, y creo que la lección aprendida después de esta pandemia y de lo que está pasando en la industria es que la segunda condición que tiene que tener tu mueble, además de ser pensado para tener una futura operación, es que sea un diseño que permita una resiliencia o que sea lo suficientemente flexible, pero desde su concepción. Hoy los hoteleros están reconvirtiendo y es una reconversión muy costosa porque no estaban pensados para reconvertirse. Pero creo que hemos entendido que hay que pensarlos hoy, aunque si no es COVID, puede ser otra. La demanda y la demanda en general, la situación del mercado es muchísimo más inestable, si querés, o propone todo el tiempo cosas distintas porque los segmentos van cambiando, porque las demandas se presentan de esa forma, y entonces creo que la gran lección es no solamente pensar en tu futura operación, sino que podemos asumir que el mercado va a ser muchísimo más flexible y nos va a exigir todo el tiempo poder hacerlo, y entonces esta posibilidad de reconversión que sea parte del ADN de los activos hoteleros